Esta bomba demográfica tiene unas consecuencias incalculables en un escenario en el que los países occidentales han perdido cualquier prestigio que pudieran haber tenido hasta el momento tras el mantenimiento de las estructuras neocoloniales que han expoliado a la región durante décadas, a lo que se añaden los fracasos militares como el de Francia, pues pese a que el presidente francés François Hollande decidió intervenir militarmente en el Sahel en 2013 para reprimir a los tuaregs de Malí en la llamada Operación Barkhane. Estamos hablando de que estaban aliados con los yihadistas y que los franceses invirtieron cerca de 2.000 millones de euros en la lucha contra el yihadismo, pues este no solamente fue localmente y puntualmente derrotado, pero no ha sido ni muchísimo menos detenido ni frenado en su avance. Y tras las acusaciones a Francia de atacar civiles, y la incapacidad de los gobiernos dóciles a los intereses europeos, pues el descontento popular se ha traducido en una cadena de 12 golpes de Estado en los últimos 4 años que se han dado en 8 países de la región: Sudán, Malí, Chad, Guinea-Bissau, Burkina Faso, Gambia y Níger, y en estos países se ha gozado de un amplio apoyo popular el golpismo. Hay un golpe de Estado más que les hablaré de pasada al final, que es el que tuvo lugar el día 30 de agosto del año pasado, que fue la tontería esta de Gabón. Para que vean ustedes cómo los golpes de Estado son buenos o malos en función de quién los da y con qué propósito. Lo digo porque es interesante. En Níger, tras el golpe de Estado del 26 de julio de 2023, pues los generales golpistas derrocaron al gobierno de Mohamed Bazoum y crearon una junta militar liderada por el general Omar Chiani, lo tenemos ahí, jefe de la Guardia Presidencial, que por lo visto le temía que le relevasen del cargo. Dijo: quita, te voy a relevar yo a ti, y lo relevó al presidente. Y cerraron las fronteras. Los golpistas fueron condenados, por supuesto, por los Estados Unidos, la ONU, la Unión Europea, la Unión Africana, y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CEDEAO. Hasta Papá Noel lo condenó. Les dijo: pues no llevo regalos este año. Vamos, no faltó nadie. Pues se temía que, tal y como efectivamente ocurrió, que las nuevas autoridades militares pues suspendieran las exportaciones de uranio a Europa, amenazando con la intervención militar la CEDEAO. Es decir, recuerden que la CEDEAO es la unión monetaria, una de las dos uniones monetarias que se inventó Francia para poder seguir expoliando durante 70 años a estos países, y que los gobiernos que han tenido en la CEDEAO han sido siempre dóciles a su amo francés, y sobre todo porque los líderes son cualquier cosa menos gente honrada. Con lo cual, mientras ellos se enriquezcan, sacan el dinero a Suiza o a los paraísos fiscales a Europa, y que cuando alguien les derriba en el poder puedan llevar vida de millonario, pues les importa todo dos pipas, ¿no? Y en este caso, pues la CEDEAO, pues ¿qué es lo que pensó? Pues que el 30 de julio de 2023 lanzó un ultimátum de 7 días a la Junta Militar para restablecer al gobierno de Bazoum, amenazando con intervenir militarmente en el país en caso contrario, en una operación liderada por Nigeria, Malí y Burkina Faso, suspendido hasta que, Malí y Burkina Faso también fueron suspendidos por la CEDEAO desde los respectivos golpes de Estado de 2021 y 2022, y anunciaron que apoyarían, en caso de agresión, que apoyarían a los generales golpistas, a los generales rebeldes de Níger. Y bueno, todo esto en medio de una población que salió a la calle en masa a apoyar a los golpistas, y que sorprendentemente lo hacían con las banderas rusas, porque esto ya tampoco voy a entrar en ello, era una de las ideas que tenía en los sucesivos directos, porque en este momento la PMC de los músicos tiene presencia en 20 países de África, que no es ninguna tontería, ¿eh? Bueno, pues en septiembre de 2023, Níger, Malí y Burkina Faso firmaron la carta Liptako-Gourma para crear la Alianza de Estados del Sahel, que es una OTAN, para ellos tres en particular, ante una eventual agresión externa, una alianza defensiva. Y tras el anuncio de esta alianza, pues la amenaza de intervención militar en Níger pues
se fueron silbando diciendo, oye, esto de los 7 días no lo toméis en serio, que todo era broma, que no nos vamos a meter con vosotros porque no estaba la cosa como para sostener un conflicto con los 3 países, ¿no? Y sobre todo porque todo el mundo tiene sus problemas internos y si de repente tienen la feliz idea de empezar un conflicto, igual los militares se vuelven contra los respectivos gobiernos de cada país y se vuelve a liar parda en cada uno de los países porque no tienen un aparato del Estado que garantice una mínima solvencia y una mínima estabilidad, por decirlo así. Pues el caso es que finalmente la Junta Militar de Níger ordenó la salida de los militares franceses del país en septiembre del 23, como dije el otro día. El presidente Macron anunció la retirada también en septiembre, que empezó en octubre y concluyó en diciembre de 2023, aunque Francia conserva empresas que operan en estos países terriblemente antidemocráticos y golpistas, como si los demás sí lo fueran y no fueran golpistas, y a partir de ahí también conserva una cosa importante que sigue funcionando en estos 3 países, que es el famoso franco CFA, con el que siguen controlado por el Tesoro francés y que es usado por los 3 estados de la Alianza del Sahel. Y con la retirada de los militares franceses, pues comenzó, adivinen el qué, el ciclo de sanciones, y el Banco Mundial ya les dijo, no les ayudo más, ni un eurito. No se puede ayudar a gente que no está a favor de la democracia. Y la CEDEAO impuso sanciones a Níger y a su vez los Estados Unidos, que tenían previsto realizar ejercicios militares con los 3 países, además de Eritrea, Etiopía y Sudán, asignando millones de dólares a los mismos, pues en octubre de 2023, Ben Cardin, jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, pidió al secretario de Defensa, Lloyd Austin, en uno de los ratos que está fuera del hospital, en lugar de dimitir y ir a cuidarse, que es lo que yo haría, pues que excluyese a estos países de los ejercicios, acusándolos de participar en golpes militares, ejecuciones extrajudiciales y violaciones masivas. Bueno, y Alemania, que es un país evidentemente neutral, exigió que Níger rompiera relaciones con Rusia bajo la amenaza de cerrar su embajada y abandonar el país. A continuación, la Junta Militar dijo que estaban muy preocupados porque los alemanes cerrasen la embajada y se fueran del país. Vamos, que estaban tardando. Y bueno, pues los alemanes parece ser que se enfadaron mucho porque esto no era serio. Bueno, pues pero esta situación tiene otro plano, que es el plano militar. Las nuevas juntas militares dirigentes de los países del Sahel, de la Alianza del Sahel, en los que ha triunfado estos golpes en estos 3 últimos años, pues tampoco, porque evidentemente el esfuerzo que hay que hacer es muy importante y no lo puede hacer un solo país, ni 3 tampoco, no han conseguido acabar con el autodenominado yihadismo y el Estado Islámico del Gran Sáhara, que está asociado al Daesh, pues entre 2019 y 2022, recordemos que actuó en Malí, Níger y Burkina Faso, o Al-Qaeda en África Occidental, que está presente en todo Malí y está formada a raíz de pequeños grupos yihadistas que han continuado con ataques terroristas en la zona, que estos sí violan, matan y asesinan a diestro y siniestro todo lo que pillan sin ningún tipo de pudor. Pues estos ataques han aumentado en este último periodo un 25% en el último año, en 2023, en Malí, mientras Níger llevaba casi 100 muertos en ataques yihadistas un mes después del golpe de Estado, es decir, a principios de septiembre. Y esto ha motivado la intervención de empresas militares rusas que han reemplazado a las tropas francesas que han proveído de servicios, equipo y formación a las juntas golpistas a cambio de acceso a recursos clave. Porque no olviden que aquí, a liberar pueblos de gratis por amor a la libertad, la fraternidad y la bondad del ser humano, no va nadie. Aquí todo el mundo va a ver qué es lo que se lleva. Y en este caso, en Mali, la PMC de los músicos, pues ha ido reemplazando desde el golpe del 21 a las fuerzas de la ONU en tareas de seguridad. Rusia no ha dejado de ganar influencia en la región gracias a la alianza de esta PMC con los gobiernos de la zona y ha sustituido a Francia como potencia en el Sahel al brindar apoyo diplomático y militar a través de esta compañía de los músicos,
que opera en una veintena de países del continente. Los gobiernos antioccidentales de la región encuentran en Rusia pues una alternativa a las antiguas potencias coloniales europeas, tal y como se puso en evidencia en la cumbre que tuvo lugar los días 27 y 28 de julio de 2023, Rusia-África, en Moscú, en los que se subrayó la no injerencia de Rusia en la política interna de estos países, a diferencia de lo que han venido haciendo las potencias occidentales. Cierto es que cuando la PMC lanzó su rebelión en Rusia a finales de junio, pues se desataron dudas sobre el futuro de la compañía en África. Sin embargo, tras la reforma llevada a cabo después de la asonada, la PMC continúa operando en el continente, lo que fue anunciado por el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, enviando poco después la compañía con nuevo personal a la República Centroafricana para dar seguridad en el referéndum constitucional celebrado el 30 de julio. Y por último, a finales de enero de 2024, Malí, Níger, Burkina Faso anunciaron su retirada definitiva de la CEDEAO controlada por Francia de forma inmediata, aunque ya se encontraban de hecho de facto suspendidos en su pertenencia a la organización desde sus respectivos golpes de Estado. De tal manera que en este momento la situación para Francia es pésima y veremos. Y con esto ya les he dicho que no me iba a extender demasiado, que iba a durar la cuarta parte que otras veces, y con esto solamente me queda hacerles una observación, que es la observación referida a Gabón. En Gabón también ha habido un golpe de Estado el día 30 de agosto del año pasado, pero este ha sido de los buenos. ¿Por qué? Porque el presidente, que era uno de estos sujetos que llevaba gobernando toda la vida con trajes a medidas y dinero en París, pues ha llegado allí un buen día y no se le ocurrió otra idea que irse a China en abril del 23 y llegar de palabrita con Xi Jinping a un acuerdo en virtud del cual iban a abrir una base militar china en Gabón, es decir, en la costa africana del Golfo de África en el Atlántico. Esto ha puesto a los norteamericanos agarrados a la lámpara del salón de los nervios tomando tila. Y automáticamente, qué casualidad, ha habido un golpe de Estado, ha depuesto al corrupto presidente y geopolíticamente sobre este particular ya no hay más novedades. Todo sigue como siempre. No hay base china, todo se seguirá exportando como está la fecha, las compañías occidentales norteamericanas continuarán en Gabón como si tal cosa y, curiosamente, nadie ha protestado por el terrible golpe de Estado que ha puesto en peligro la democracia en Gabón, porque aquí los golpes de Estado van y vienen de una esquina a otra como si fuese la pelota en un partido de tenis y solo son malos golpes de Estado las voleas que nos manda el jugador contrario desde su terreno. Espero que esto les haya ayudado a hacerse una idea de lo apasionante que es el tema de África y sobre todo lo desconocido y la indiferencia que provoca, cuando en realidad en este momento África es un lugar de tantísima importancia como pueda serlo desde otro punto de vista, eso sí, en el largo plazo. Taiwán, Ucrania u otros lugares, o la cuestión de Oriente Medio, o lo del canal de Ben Gurión que expliqué otro día en un directo.